El equipo que terminó séptimo la temporada pasada en la Euroliga hoy parte como gran favorito. El segundo baja hasta el 12º puesto y el octavo ya ni siquiera juega la competición. Hoy aquí en Gigantes del Básquet, junto a Sergio Vegas, vamos a tratar de analizar, de contextualizar este Power Ranking que nos ha lanzado la Euroliga. De medio verano lo llaman. Recuerda, si te gusta lo que hacemos, dale un like, suscríbete y sobre todo deja un comentario sobre tus expectativas de la temporada que viene en la Euroliga y que dónde crees que terminará tu equipo el próximo año. Vamos con el vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de nuevo. Tenemos a Sergio Vegas para analizar todo lo que os he comentado en la intro. Yo creo que hay muchísimos equipos de los que hablar, muchísimas situaciones que comentar, contextualizar, pero antes que nada, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, disfrutando, ¿no? Ya de la segunda parte del mercado de fichajes. Hay gente que dice que llegará una tercera, que en septiembre suele haber también otro tramo de movimientos. Y con ganas, ¿no? De empezar a hablar un poco de lo que será la Euroliga el año que viene. Yo creo que faltan para mí muchos detalles todavía para acabar de dibujar, pero es cierto que ya hay tendencias que se pueden empezar a ver y que, bueno, yo creo que es interesante que podamos debatir por aquí. Sí, este vídeo sobre todo viene a colación del Power Ranking, que yo creo que ha sorprendido un poco que la Euroliga saque un propio Power Ranking, como hace la FIBA o como hace la NBA, tan pronto, en este caso, lo digo por eso, porque es que hasta la propia Euroliga enfatiza de que, bueno, lo llama Midsummer, ¿no? De mitad verano, o sea, es que no es ni de final de verano, en el que enfatiza un poco que aún faltan muchísimas cosas por pulir en todas las plantillas, pero bueno, ya nos dan unas pistas de quienes consideran favoritos o los equipos más potentes, ¿no? Tampoco hay mucha sorpresa en cuanto a eso, siempre están los que disputan Final Four, pero hay algún cambio que sí que es bastante notable y que vamos a pasar a comentar. Ahora os dejaré una tabla con todos los cambios que ha habido y demás para que nos podamos situar. De todos modos, ya os digo, hay cosas que son llamativas y otras que, bueno, se esperaban. En ese caso, Sergio, vamos a pasar a hablar un momento, en primer lugar, de el que para mí es uno de los casos más llamativos. Y vamos a pasar por este el primero, porque es literalmente el primero del Power Ranking, que es el Panathinaikos. Que bueno, es obligatorio situarlo entre los primeros, eso es así, vamos, con las plantillas, con la plantilla que ha confeccionado y además, conforme se le dio la temporada pasada, más allá de que perdiera esa ronda de playoff, viendo los nombres, tiene que estar ahí arriba. Pero lo ponen en el primero, y es un equipo que terminó séptimo la temporada pasada. Sí, y que no jugó Final Four, que Valencia Vázquez lo eliminó en ese quinto partido. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay un factor, ¿no? Que es el regreso del mejor entrenador de su historia, que es Zeljko Obradović. Creo que hay mucho que decir en todo esto y evidentemente por mucho que Zeljko haya vivido los últimos años complejos, donde ha estado lejos de la Final Four, bueno, pues la realidad es que estamos hablando de alguien que puede cambiar el rumbo de un club, ¿no? Y que probablemente con la salida de Ataman, que era el mejor entrenador posible en aquel momento, bueno, pues yo creo que este sí que es claramente el único que le podía mejorar por todo lo que hay alrededor suyo. Y evidentemente la plantilla que le han confeccionado es muy potente, ¿no? No porque hayan fichado mucho, sino porque han fichado bien, ¿no? El fichaje de Silván Francisco, el último, creo que les coloca muy arriba en esa posición de playmaker, porque mejora claramente lo que tenían respecto a TJ Shore el año pasado. La llegada de Yabusel creo que les da un salto también cualitativo muy grande en esas posiciones, e incluso aunque hayan tenido la salida de Osman, es un equipo que por fuera también se ha sabido mover. Es que tiene todo. Tiene todo. También te digo, hay que lidiar esa presión. Y yo creo que es algo que para mí les pesó mucho. Tú viviste la serie de Valencia Basket muy cerca. Creo Sí. que esa responsabilidad de haber sido su Final Four, además, en ese caso, para sumarle más tensión al tema, les puede pesar, pero es cierto que, claro, es que tiene todo el sentido del mundo que lo quieran colocar el 1 o el 2. Yo no sé si lo hubiera colocado el 1, pero que lo hubiera colocado en el top 3, eso no tengo ninguna duda. El segundo clasificado, evidentemente, es Olympiacos, campeón de la Euroliga. Es que yo creo que aquí está el tema, ¿no? Que qué más tiene que hacer Olympiacos para que se le considere, evidentemente, durante la temporada, yo creo que ha sido el gran favorito y es de lo que se ha hablado, pero de cero nunca se les suele otorgar ese primer puesto de favorito. Y en este caso ya se está viendo, ¿no? Estamos hablando del vigente campeón, que ha incorporado a Jan Montero, que ha sido el jugador revelación top de la temporada, que ha añadido, bueno, esto ya lo hemos ido hablando en otros vídeos, Sergio, a Cody Miller-McIntyre, que para nosotros es uno de los fichajes bajo el radar de la Euroliga, y que ha incorporado también otros nombres que hacen que el equipo sea aún más potente. ¿Qué tiene que hacer Olympiacos para que se le considere mejor? Yo creo que aquí a lo mejor ha sido un poco víctima del hype de su rival.
Es que yo iría un poco por ahí. Yo creo que tenéis mucho hype por el regreso de Zelko, ¿no? Sí. Ellos además ya hemos visto cuál es su nivel competitivo. La pérdida más importante es la de Alec Peters. De hecho, ha habido un trasvase de Fall que ha cambiado Sí. Olympiacos por Panathinaikos. Yo le vería, yo si fuera Barchoca estaría muy tranquilo. Primero porque he renovado hasta 2029, si fuera Barchocas, que eso te da tranquilidad, que Spanulis tiene equipo, que para mí era otro de los grandes temas, y sinceramente creo que ellos a falta de firmar un 4 suplente que llegará a lo largo del verano, creo que tienen probablemente la mejor plantilla, ¿no? Porque si tenías a Besenkov, que es el mejor jugador de Europa, sumado a un Fournier que evidentemente en los momentos de la verdad es tremendo, Milutinov, Sí. que ha sido el mejor pívot del último año, si tú metes a Jan Montero, que tengo infinita curiosidad por ver cómo encaja, ¿no? Porque creo que no es un tipo que pueda pasar de puntillas por un equipo, por un conjunto. Y luego el trabajo de Cody, bueno, me parece que sigue siendo un equipo peligrosísimo. Entonces, creo que a ellos les dará igual porque ya tienen su Euroliga, que era algo que ansiaban y que yo creo que buscaban con esta llegada de Barchokas ya hace unos años, con aquella final que perdieron en Kaunas y con todo lo que Sí. supuso. Y fíjate que les costó ganar en Atenas. Pero no les veo demasiado preocupados, ¿eh? Yo creo que aquí es más una cuestión, como tú dices, de que el Panathinaikos es la novedad, es el juguetito nuevo, ¿no? Que ha llegado y todo el mundo está muy atento al juguete hasta que luego Olympiacos, pues para mí, me cuesta imaginar a Olympiacos, igual se relajan, ¿no? Por aquello de haber sido campeones, bajar del top 2. Es que tienen una plantilla tremenda. O sea, es que en casa les veo perdido muy pocos partidos, la base, la estructura la tienen. Montero yo creo que se va a adaptar y si Montero se adapta les lleva a otra dimensión. Y luego, bueno, evidentemente este es un equipo que si tiene que invertir 2-3 millones durante la temporada lo va a hacer porque ya lo hizo el año pasado para ganar la Liga. Pasamos a los otros dos clasificados, tercero y cuarto. Yo creo que aquí no hay mucha sorpresa. Fenerbahce y Real Madrid. Yo aquí lo que quiero incidir un poco es, quiero, bueno, colocar bajo mi impresión a Fenerbahce. Fíjate que está tercero, ¿eh? Pero es que los dos griegos tienen tantas expectativas por parte de todos en general que yo creo que hasta Fenerbahce parte un poco, va a partir un poco de tapado, cuando la plantilla que tiene da absoluto miedo y me parece que es de las más compensadas, porque aparte de Wade Baldwin, Taylor Horton-Tucker, no sé, Meli, muchísimos está por ahí más, Nicolo también, ¿no? Meli, Meli pues llegan, pues Braxton Key, te llega Trent Forrest, Shane Larkin, Savon Shields, Will Clyburn, o sea, y Sí, podría sí, sí, seguir. es cierto que ha perdido a Viverovic, que para mí eso sí que es una pérdida Sí. importante, pero a partir de ahí yo creo que es un equipo que ahora se parece más a lo que Saras quiere, ¿no? Ujú. Que yo creo que aquel título de Abu Dhabi fue un acto también de demostración, ¿no? De que con 4 retales, porque la verdad que excepto 2 o 3 no eran estrellas de la Euroliga, supo ganar una Final Four, ¿no? Y hacerlo de una manera magistral. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también los griegos brillan mucho y los griegos son muy estridentes en todo lo que hacen, Sí. los dos equipos, ¿no? Y para bien y para mal arrastran mucho. A mí lo que me parece llamativo es que durante mucho tiempo no tuviéramos a Panathinaikos ni en el top 12, que esto ha pasado, hasta hace no tanto, Sí. igual alguien muy joven que está viendo aquí el canal de Gigantes dice, bueno, pues Panathinaikos está siempre. No, desde el 2013 al 2000, al 20 y algo, Al la realidad es 22, que no. cosas así, sí, sí. Ha habido algún momento, una irrupción y tal de jugar playoff, pero muy poquita cosa. Entonces, bueno, yo creo que al final llama la atención. Para mí, yo creo que el Fenerbahce es un equipo poco llamativo, ¿vale? A la gente igual no le vuelve loco porque no tiene una gran estrella súper mediática. Y aquí, bueno, evidentemente yo creo que hay que rendirse al proyecto de Saras, que renovó durante la temporada 3 años de contrato y que han hecho, yo creo, la plantilla que él quiere. A mí, excepto Clyburn, que me genera más dudas porque no sé qué rol va a tener, a mí todo lo demás tiene bastante sentido y estoy contigo. Yo creo que falta alguna cosa por llegar. Y esto puede ser importante porque es un equipo que incluso ha reforzado por dentro en el 5 con la llegada de Sí. Marcus Bingham, ¿no? Que va a ser también un experimento interesante para poder verlo. Y el cuarto clasificado, Real Madrid. No vamos a ir equipo por equipo, no os No, no, ya. asustéis, pero es que yo creo que estos cuatro eran importantes de hablar. Luego pasaremos al resto de españoles, evidentemente. El Real Madrid parte como cuarto favorito. Yo creo que por entidad hay que ponerlo entre los cuatro prácticamente siempre. Creo que es el equipo del que menos sabemos qué esperar, porque es que fíjate que es el entrenador con más identidad, pero es que las herramientas que se le han dado todavía, yo creo que hay dudas de lo que se le puede sacar de provecho, por lo menos a cortísimo plazo de, quiero decir, de Que primera parte de la temporada. yo creo que también volvemos a hablar un poco y que además yo lo dejo claro. Yo para mí el Madrid siempre lo considero favorito a Final Four. Hmm. Porque el histórico de los últimos 15 años nos demuestra que es un equipo que siempre Por, está ahí, ¿no? por Pero es estadística. cierto, pero que es la plantilla de los últimos años del Madrid que menos certezas me da, ¿vale? Porque se ha ido Lyles, no voy a explicar quién es Trey Lyles, se ha ido Mario Gessoña, no voy a explicar el valor que tiene Mario Gessoña, Sí. un año más mayor Campazo, una lesión mediante para Tavares,
No ha llegado de momento nadie que digas, bueno, han fichado una gran estrella, ¿no? Pradilla y Antunes son muy buenos jugadores de equipo. Tilbo Bucarrot me parece un gran jugador, pero no le hemos visto jugar unos playoffs para jugar la Final Four, aunque haya ganado una Copa del Rey, no es lo mismo. Y creo que lo que parece que va a llegar de momento, si no hubiera cambios, no son jugadores estrella. Y un poco lo hilo con lo tuyo, ¿no? Que es esa curiosidad, los que hemos visto muchos años a Pedro sabemos que es capaz de hacer, pero es cierto que es la primera vez que lo tiene en un contexto no tan favorable, ¿no? Porque Valencia yo creo que iba a favor de obra todo el club, ¿no? Para empujar Sí. a que esa idea de juego fuera adelante, y además el primer año de Eurocup. Yo siempre repito que ese año de Valencia Eurocup le viene de maravilla para desarrollar el talento, Total. aunque no lo gane. Y aquí es exigencia desde el día 1, y si pierden 2 partidos, qué mal está el Madrid. Eso es lo que exige Madrid y Barça, siempre ha sido. Y para mí está bien colocado, y me lo imaginaba cuando el tema del Power Ranking que iba a estar arriba, pero tampoco está tan claro a día de hoy que esté tan arriba. Es decir, yo creo que lo van a estar porque el Madrid es que siempre compite, pero esto es que está muy apretado. Es que si alguien hace el juego de mirar a todos los de atrás, que luego los podemos enumerar rápido, cualquiera te puede hacer el lío. Y aquí el factor, para mí esto es un tema clave, que ya sé que estoy avanzando mucho la temporada, es tener ser cabeza de serie, ¿eh? Que parece una tontería, ser cabeza de serie, que un día Escariolo me acuerdo que lo dijo y yo grabé un vídeo, pero vamos a ver, si es que los que son cabeza de serie el 90% de las veces pasan. Es que hasta Valencia lo consiguió, y yo creo que el Real Madrid tiene que trabajar un poco por eso, pero tiene todo el sentido del mundo de coloquen ahí arriba los 4, porque además que el Madrid viene a hacer la gran final de la Euroliga que hizo. Se ha quedado el tiempo atrás, pero es que estuvo a nada. Si Félix mete aquel tiro abierto, aquel triple, yo creo que le gana a Olympiacos la Final Four. A mí me da la impresión de que este equipo va a ser un poco equipo de fondo. A ver, creo que Pedro está acostumbrado a estas situaciones de no tener a una grandísima estrella. Luego resulta que las ha tenido. Descubrimos que las tiene porque, bueno, o las destapa o hay jugadores que crecen con él, ¿no? Eso es así. Pero sí que es cierto que, aparte de Luba Bucabarrot, de momento no hay nadie diferencial. ¿Le hace falta a Pedro Martínez alguien diferencial? Pues bueno, a lo mejor si está en el Manresa un Valencia Basket, no tanto, pero es que estamos hablando del Real Madrid Es que y que tienes que ganar la Euroliga, ¿no? No ir objetivo a objetivo. Aquí el objetivo está claro desde el principio de la temporada, que es ganar la Euroliga, ¿no? Claro, es que aquí yo creo, Sergio, que es que hay, por Sí, ejemplo, ¿no? La evolución de Maledón, que creo que es para mí el que les puede ser un poco, no digo Jan Montero, porque ya lo de Jan Montero no se va a volver a repetir, o sea, no. pero por nadie, porque creo que además Jan tiene unas condiciones que no tiene nadie para poder hacerlo, ya no solo técnicas, sino mentales, de tipo Jorges. Ver también cómo gestiona la evolución del Campazo, el jugar sin Tavares, que creo que es algo que el Madrid se está preparando por el tipo de fichas que se está haciendo, ¿no? Veremos cuando confirma Oliver Sarr, que me parece que es un jugador que se habla poco, pero que si encaja bien puede ser un jugador muy llamativo, que lo puede hacer muy bien. Y luego es escolta, anotador, tirador, que están ahí a la búsqueda de esa pieza, que yo creo que sí que es diferencial. Es que al final tú lo dices, que el Panathinaikos, hemos citado a Yabusel, pero no hemos dicho nada de Kendrick Nunn, por ejemplo, ¿no? Que probablemente también es otro jugador libra por libra más talentoso de Europa. El Olympiacos Montero, Fournier, Besenkov, hemos hablado de Baldwin, de Horton Tucker, pero bueno, nos podemos ir a Mike James con el EFES, nos podemos ir a muchos nombres. Es que al final necesitas ese jugador al que darle el balón. Bueno, y es que Montero en Valencia lo fue. Es que realmente, ¿tú crees que el Valencia hubiera forzado un quinto partido sin Jan Montero? Yo creo que es imposible. No, Porque imposible. Montero les lleva a otro nivel. O sea, dentro de que el equipo jugaba muy bien, a mí me flipó ese Valencia. Es que para mí queda en el recuerdo de la historia de la Euroliga. Pero creo que necesitas eso, y yo no sé si lo va a encontrar o si lo va a construir. Es que igual Andrés Félix se convierte en el siguiente jugador de este estilo. Es que yo ya con Pedro Martínez no digo nada, porque me parece un fenómeno. Sí, a ver, al fin y al cabo se habla muchísimo de la coralidad, pero no es, bueno, y es que sucedió. Es que Jan Montero se fue a los 40 y pico de valoración en el OAK, y por mucho de que el grupo sumara y todos hicieran que Panathinaikos fuera menos, tienes un jugador que te hace 40 y pico de valoración en un partido de playoff, que eso es inaudito. Literalmente hizo el récord, si no me equivoco. Entonces, pues se va a necesitar alguien así. Maledón, yo no creo que se vaya a destapar como un jugador de ese estilo, para nada, por mucho de que Nashville tuviera esos galones y tuviera más responsabilidad ofensiva, no creo que vaya a ser el caso con Pedro Martínez. Pero bueno, ahora vamos a pasar, Sergio, si me permites, a unos casos que son para mí más estridentes, más extravagantes, que son el caso de Apoel, el de Dubai y el del Efes. Es que Anadolu Efes sube en este Power Ranking, en comparación a su clasificación de la temporada pasada, 12 puestos. Es Estamos que estaba hablando de muy que abajo. adelanta a 11 equipos o 12 equipos. Es que es que una estaba, barbaridad. es que estaba muy abajo. Es que yo el Sí, año pasado me pareció por una eso. cosa tremenda. Yo reconozco que, fíjate que he sido muy de Kokoskov cuando gana aquel Eurobasket 2017 con Eslovenia, pero aquella decisión yo no la entendí. Y de hecho este verano se queda Pablo Lasso y me alegro mucho.
pero no tenían claro, al menos mediáticamente, no estaba claro que se iba a quedar. Había mucho rumor con lo de Luka Banki, por alguna situación personal no volvió, que ya lo tuvieron el verano anterior y lo cortaron. Quiero decir, es que han tenido mucha inestabilidad desde que se fue Ataman. Aquí yo creo que es lo más llamativo. Yo, por un lado, Efes diría que es la primera vez que cortan de raíz con la era anterior, porque se ha ido Larkin. Aunque se ha ido al eterno rival, se ha ido Larkin, y creo que esto, evidentemente, no por culpa de Larkin, sino por todo lo que había alrededor, es un cambio relevante. Luego el tema de Hapoel, yo tengo muchas dudas. Creo que luego vamos a responder alguna pregunta. Sí. Quiero verlos, luego si quieres lo desplayo. Y Dubái, yo es que Dubái creo que sobre el papel va a crecer mucho, tiene uno de los mejores entrenadores de la Euroliga, pero va a tener la responsabilidad, ¿eh? Y quiero ver a este grupo de jugadores en el que de momento estrella ganadora no hay, o sea, es decir, hay muy buenos jugadores, Kabengele, Diakité, Musa, tal, pero no hay un super ganador. Vamos a ver cómo lo gestiona. Yo quiero ver esto a Xavi Pascual, que no tengo dudas de él como técnico, al contrario, pero va a ser llamativo. Y luego otra cuestión que se nos olvida con Dubái, el tiempo que pasan en el aire, ¿eh? Sí. El tiempo que pasan volando, que parece una tontería. El año pasado les vino muy bien jugar en Sarajevo. Ya sé que es muy hipócrita esto por todo el conflicto bélico y tal. Jugar en Sarajevo fue una ventaja para ellos porque les quitó kilómetros. Además, yo me acuerdo que hablé con Kamen Jasevic en su momento y hablábamos de esto. Es que si no van a viajar, ¿has estado tú por esa zona del mundo? ¿Has viajado por ahí? No, de momento no he tenido el gusto, ¿eh? Yo hemos estado en la Final Four. Vale, a ver, nosotros no somos deportistas de élite ni mucho menos, pero son 7 horas desde Madrid, ¿eh? Claro, 8 ya. casi, ¿eh? Hay que ir y volver, ¿eh? A mí me parece que eso va a ser otro factor que hay que tener en cuenta, y este año ojalá tengamos la normalidad de que todo el mundo juegue en su sede, y esto evidentemente les puede pesar en algún tramo de la temporada. Sí, creo que en Dubái falta un poco de determinación en cuanto a plantilla. Quiero decir, hay profundidad, pero no hay jugadores determinantes. A lo mejor faltan un par de piezas, no digo de más, sino... Mario Gessoña, ¿no? Que ha habido tanto Claro. rumor. Vamos a ver, ahora las plantillas se cierran en octubre, noviembre, ¿no? Más o menos. O en Pues, febrero, claro. Sergio, si aquí... Ya, sí, bueno, esto fluye. Y luego en cuanto a EFES, empiezas a mirar también nombre por nombre, y es que además yo creo que tienen casi todos sentido. A lo mejor, con todo el respeto, el de Santi Justa es el más sorprendente por el hecho de que se lo trae Lasso y dices, bueno, ¿cómo se le escapa a la Liga Andesa un cupo como Santi Justa, ¿no? Que ahora va a la Euroliga, que es una oportunidad tremenda. Mike James, Matthew Streisel, Jordan Lloyd, se reúnen estos tres que estaban antes en Mónaco, Isaiah Cordinier, PJ Dozier, todo esto de la línea exterior, está muy bien. Y después tienes a Darius Aric, que es uno de los jugadores que yo creo que más hay que mirar con lupa la temporada que viene para ver su impacto. Es un jugador que lleva fuera del mapa 2-3 años, una cosa así, es de los que más interrogantes tiene, y por eso lo digo justamente. Luego también incorporan a Colin Malcolm, que es uno de los jugadores que fue el empaque de ese París que tanto sorprendió. Engranaje total, sí. Sí, engranaje total. Y luego, pues, Bruno Fernando, Papagiannis, Bryce Desertica y Jones. Tienen un variado enorme en cada posición, y es uno de los equipos que, evidentemente, si la temporada pasada fueron decepción, es de los que más obligados más obligados están a rendir la temporada que viene. Mi duda con Efes es que van a mejorar, no tengo ninguna duda. Además, yo creo que el ASO con el año completo, Sí. el tipo de equipo lo gestiona bien. Mi duda es si van a mejorar tanto como para estar arriba del play-in, que es donde les ubican ahora mismo, ¿eh? O sea, es que le colocan el séptimo, le colocan el mejor equipo que pelea en el play-in, con lo cual tendría factor cancha en los dos. A mí ahí me cuesta más verlo, pero creo que va a estar cerca del play-off o play-in, seguro. Luego pasamos a los otros equipos españoles, Barça, Valencia, Baskonia. Vamos a empezar por orden, no por otra cosa. El Barça peleando por el play-in, 11º a estas alturas de la temporada. Yo es que creo que es el equipo junto al Valencia que más ha cambiado, y es que no sé ni qué decir, Sergio, realmente, porque... Es que es muy difícil, claro, es que para mí es que igual es la primera vez que se recalcula realmente lo que tiene el Barça en el kilómetro cero. Eso no quiere decir que en el kilómetro 38, cuando acabe la temporada regular, sea el séptimo o el quinto o el tercero mejor o el 18, no lo sé. Pero es cierto que es un equipo nuevo, y aventurarnos a qué tal lo va a hacer Tyrese Martin, que creo que lo va a hacer bien, o Tosan Ebuokwan, o el pivot que acaben firmando, o lo que sea, es que es muy difícil de aventurar. Está claro que el Barça ha recalculado sus objetivos en Euroliga. Con esto, además, yo creo que nos deja claro
que va a estar peleando por el play-in. Ha hecho fichajes, probablemente muchos los hubiera hecho Valencia o Baskonia en su momento. O sea, que ha visto el baloncesto de los últimos 15 años, esto es así. Y bueno, pues yo quiero ver cuál es el desarrollo, cómo cierra la plantilla, que me parece importante esto también, y ver cuál es el empaque definitivo del grupo, pero tiene todo el sentido del mundo. Y de Valencia, también lo tiene. ¿En qué puesto estaba el año pasado? O sea, es decir, la gente, en cuanto alguien pierde un poco la novedad y no es un equipo con mucha historia, lo bajas para abajo, ¿no? Yo creo que a Valencia le viene muy bien que le consideren aquí, para mí, porque creo que de aquí es todo hacia arriba. Yo creo que como mínimo van a estar en esta posición muy pegados al play-in. Y habrá que ver también cómo cierra la plantilla. Es que no es lo mismo que lo cierres, ya sé que Trenton Watford ya no es, porque él lo dijo, pero un jugador de ese estilo o no lo cierres con nadie, ¿no? Habrá que estar atentos a ver qué pasa o cómo gestiona Xavi Alberto una temporada completa en Euroliga, que esto va a ser muy, muy interesante de ver. Pero creo que es un equipo que yo vive bien bajo el radar. O sea, no debería agobiarse mucho. Valencia ya, o sea, no lo consideraría, aunque yo sí creo que es élite de Euroliga, no lo consideraría de los del club de los elegidos, de los 4, ¿no? O 5, ¿no? Porque creo que tampoco es así. Y creo que la filosofía de Valencia este verano no ha sido esa, porque el Valencia Basket, que se hubiera intentado aferrar a esa posición, pues hubiera ido a firmar pues jugadores que ha firmado Fenerbahce, jugadores que ha firmado el EFES, jugadores que ha firmado el Hapoel para intentar estar arriba. Y esto no es la idea de Valencia, con lo cual tampoco nos debe sorprender que un poco este Power Ranking lo ubique más o menos en la mitad, cerca del play-in. Aquí, bueno, tenemos yo creo que los dos ejemplos perfectos de desmantelamiento por causas distintas, ¿no? Sí. Por éxito y por fracaso, más o menos. Lo que está claro es que la Euroliga es dificilísimo construir a medio largo plazo cuando haces una temporada por encima de las expectativas, cuando tu presupuesto no se equipara al de los 4, 5, 6 grandes de los que hemos hablado anteriormente. Y a mí lo que me parece curioso, evidentemente Valencia es el equipo que más baja con 10 puntos de diferencia, 10 puestos, porque parte de cero, como ha explicado Sergio, pero que lo que me parece curioso es que los dos equipos que más parten de cero prácticamente de la zona media hacia arriba, media alta, son Barça y Valencia, que los colocan más o menos en la misma posición. Aquí lo que no sabría decir, creo que en ACB lo tendría un poco más claro, tiraría un poco más por Valencia, pero en Euroliga no sé cuál de los dos va a terminar por delante de quién. Es dificilísimo de decir, con entrenadores nuevos, jugadores nuevos, o sea, es que es imposible de predecir, pero me crea curiosidad que el noveno clasificado la temporada pasada y el segundo ahora compartan la misma lucha la temporada siguiente. O sea, aquí, menos los 4 elegidos que has comentado, todas las temporadas son súper, súper distintas. Y si te fijas, a los 3 equipos que van después de los 4 Final Four son los equipos que probablemente más dinero han invertido. Sí. Volvemos un poco a lo mismo. Mira el juguete que tengo, mira el dinero que me he gastado. No tiene que ver. Yo, por ejemplo, mira, le doy mucho valor a Zalgiris, que va justo después de Efes, que está un poquito por delante del Barça-Valencia. Me sorprende, pero igual tienen razón con lo de Milán, porque Milán es un equipo que para mí tiene peor plantilla que otros años a nivel de nombre, pero igual juegan mejor, que también te digo, que igual ya era hora de que empezaran a jugar en condiciones después de todo el dinero que han tirado a la basura, aunque se han gastado un dinero, por ejemplo, sacando a Moses Wright del Barça, por poner un caso. Pero es que lo veo todo muy igualado, porque realmente Partizan puede estar arriba aunque tenga peor equipo. Maccabi ha fichado a Daniel Theis ahora recientemente, ha perdido a Lonnie Walker, pero vamos a ver cómo acaba completando el resto de la plantilla. A mí el Bayern no me disgusta. Yo veo a mucho equipo peleando por esas plazas, el noveno, décimo de play-in, y esto yo creo que es lo bonito, ¿no? Que hay una zona como el año pasado, desde el 5 al 13, que sea de alto nivel y que 2 derrotas te saquen de esas posiciones. Ahora, de los puestos del 13 al 20, Sergio, esta no te la he dicho, pero a ver de primeras que me dices, el equipo que nos va a dejar mal. ¿Cuál crees que puede ser básicamente la sorpresa? ¿Que nos va a dejar mal o que va a dejar mal a este Power Ranking de aquí a 6 meses, 7 meses o a final de temporada? Yo tengo un par, porque, por ejemplo, para mí, Baskonia, en el segundo año de Pablo Galbiati, puede estar mejor posicionado que penúltimo. Bueno, a ver, es que yo creo que también volvemos a un poco. Bueno, y Asbel ha entrado con fuerza hacia abajo, ¿no? Por claro, todo lo o sea, que ha pasado. Es que Asbel, ¿dónde hubiera estado con los 50 millones? Pues probablemente donde sí, más o menos. Sí. Yo es que estoy contigo. Yo creo que Baskonia, para mí, yo si fuera Galdiati, lo primero que pediría en el club, aparte del los pibos que le falta, dirán, ¿me podéis imprimir esto para ponerlo en el vestuario Claro. bien así pegado? Y decir, mira, esto es lo que piensan de nosotros en Europa. De aquí para arriba. Yo creo que falta por ver el dibujo completo del Baskonia.
Pero es cierto que Asbel, Baskonia, Virtus, París son equipos que hay que poner un poco en otra órbita porque unos han bajado de presupuesto. A mí, por ejemplo, Asbel pues me genera, ahora viendo lo último mes que ha pasado, un poco sensación de... Indiferencia. Sí, sí, sí. De hecho, es que escuchar a Tony Parker a veces hablar también me sorprende para todo lo leyenda que ha sido. Y bueno, yo creo que Baskonia está en la posición que el dinero le coloca. Pero Sí, claro, Baskonia ha sido un especialista en cuando a esto sucede, claro. romper barreras. Hecho primero la Copa del Rey, donde no se esperaba nadie, aparece. ¿Va a jugar play-in? Yo no se lo puedo exigir. Para mí, yo lo que yo le pido, y además yo creo que la gente de Vitor está bastante de acuerdo conmigo, es que a falta de 2 o 3 jornadas haya opción de poder estar en el play-in. Eso no quiere decir que estés dentro, sino que, oye, si gano los 3, el otro pierde, que es lo que no ha pasado en las 2 últimas temporadas. Para ello, ¿qué tiene que pasar? Y yo entiendo a los que han hecho el Power Ranking, que fiche interiores de nivel. Para mí el perímetro es muy bueno, me gusta mucho lo que veo, más allá de que yo hubiera buscado una salida de Howard. Pero me llama la atención que Baskonia lleve años sin un 4 y un 5 de categoría, que es lo que le marca la diferencia entre ser un equipo play-in o estar en la Sí. zona baja. Baskonia además ha perdido muchos partidos, yo creo que uno de los motivos es este, Fuera de casa, falta de ¿no? empaque interior fuera de casa. Creo que ha ganado 3 en año y medio, o sea, es decir, muy poco, y esto es algo que no se lo puede permitir Baskonia ni nadie si quiere estar ahí. No, desde luego, lo que fue Baskonia la segunda parte de la temporada no tuvo nada que ver con el Baskonia que perdió, me lo invento, pero fue una cosa así. 8 de los 10 primeros partidos de la Euroliga. Tuvo muy mala suerte, ¿te acuerdas aquella canasta de Sí, Kendrick Nunn también sobre la bocina? Le tocó Olympiacos como siempre las primeras jornadas como este año también. y las Eh, lesiones también, de Se todo, todos lesionó los un día, condicionantes. claro, se lesionó Forrest, se lesionó Howard, se Sí, fue Samanich, acuérdate que aquella historia, ¿no? De que si había sí. jugado y me se enfadó con Galviatis, bueno, que se quedó. Hamidou Diallo también se fue relativamente pronto. Bueno, vamos a ver también la exigencia, porque Pablo Galviati yo creo que le van a apretar, le van a pedir. Yo creo que ahora, a diferencia del año pasado, ya no es un entrenador novel. Y aquí hay otro detalle también importante, que yo creo que con esto sí que os podemos cerrar, que el año pasado 10 de 20 entrenadores se fueron a la calle. Eh, es decir, O que sea puede haber que, giros. Y el año pasado Speiropoulos duró 2 jornadas. O sea, que sí. vete tú a saber lo que puede pasar. Y luego, para cerrar el vídeo, te voy a hacer unas preguntas. Bueno, vamos a responderlas los dos. Espero que nadie saque clip de esto, que nadie rinda cuentas o saque facturas dentro de unos meses, porque esto es básicamente, pues bueno, para responder a este Power Ranking. Lo primero de todo, si tuvieras que apostar por un campeón a día de hoy, bueno, estamos grabando a principios de agosto, que es ridículo. ¿Quién crees que tiene más opciones de salir campeón esta temporada en la Euroliga? Yo voy a estar de acuerdo con el Power Ranking. Y yo creo que también a mí es que soy muy de cerca. Creo que Panathinaikos va a ser el campeón. A Y día de hoy. yo creo que va a estar entre Panathinaikos y es que estoy muy en el barco de Fenerbahce. Entonces, pues bueno, yo de Es buen momento... barco ese, es buen barco. Sí, sí, tampoco creo que se vaya a hundir de aquí a mañana. Final Four, también habría que estar, creo que, de acuerdo con, con el Power Ranking, porque yo creo que son los 4 casos más evidentes en cuanto a equipos consolidados. Evidentemente, estamos hablando de la Euroliga y a lo mejor hay 2 o 3 casos que pueden colarse, incluso, no sé. ¿Puede ser este el año de Apoel? Yo no lo creo, pero Pero es el de un... Dubai sí, ¿eh? Pero Final Dubái... Four es a 1 hora en coche de su sitio. Es su Final Four, ¿eh? Sí, puede... Puede ser. Sí, de todos modos, esto va a ser un poco quien se quede con el factor cancha, porque el 90% de las veces sucede. Es que literalmente el 90% de las veces, o sea, es estadística y al final, pues bueno. Mayor sorpresa positiva de la temporada. Mira, es que Zalgiris para mí no es una sorpresa. Me ha gustado mucho por ejemplo, lo que han hecho. Pues te voy a decir Bayern Múnich. Creo que va a ser un equipo muy divertido por el tipo de jugadores que ha fichado. Si Jokubaitis vuelve bien, que ojalá que sí, creo que va a ser un equipo muy divertido. Yo espero, bueno, no lo deseo, pero yo creo que debe ser Milán. Yo creo que tiene que ser un año en el que cambien un poco las tornas y que quizás, pues bueno, consiga jugar el play-in de una manera más, bueno, siendo teniendo el factor cancha o teniendo por lo menos 2 oportunidades en ese play-in para poder acceder a playoff y por lo menos pelear de una vez por todas por estar en la Final Four de algún modo. ¿No? Evidentemente, cuando juegas el playoff para estar en la Final Four, no digo que vaya a ser uno de los 4 mejores equipos, pero oye, que tenga las aspiraciones hasta final de temporada y no como ha pasado esta 25-26 ni las anteriores, de que en marzo sabías que el pescado estaba vendido y hasta lo que durara el equipo, ¿no? Después, equipo, esto lo hemos comentado antes, que creemos que va a dar un poquito de salto de esa
tabla media-baja, nos hemos quedado con Baskonia, pero es que tú has comentado Bayern, entonces yo creo que ya convalida un poco. Sí, podría ser, sí, porque Bayern yo creo que tampoco lo metemos arriba del todo. Creo que Virtus ha hecho mejor equipo, se ha hecho el mejor equipo posible para el presupuesto que tiene. Creo que Alex Mumbrú y la dirección deportiva del equipo italiano se han movido bien, ¿eh? No creo que vayan a darle para play-in, pero creo que han hecho 3-4 fichajes bastante pintones, la verdad. Y luego, por último, equipo que todavía necesita fichar sí o sí. Bueno, Todos, pero el que tú crees que dices, bueno, para mí, Barça y Baskonia. O sea, es que Baskonia con ese juego interior Sí. no puede subir del 19 ahora mismo. Y creo que el Barça me parece muy bien todas las apuestas, pero es el Barça. Es decir, la camiseta del Barça no pesa igual que la del Estrella Roja o que Ya. la del París o tal. Y creo que el Barça necesita 2 fichajes, según ha dicho Xavi Puig además, de impacto, pero no porque sean estrellas, sino que tengan cierto peso en Europa para poder competir en estos días de la verdad, porque la experiencia es otro valor, ¿eh? Tú has hablado Sí. mucho del Fenerbahce también, te gusta porque tiene ese punto también de experiencia, Claro. de saber qué hacer en los días de la verdad. El Madrid lo tiene, por eso también se le mantiene tan arriba, ¿no? Porque el Facu, porque Tavares, porque Jul, que se ha quedado un año más, porque Vía Félix también, son jugadores con mucho bagaje. Esto al final se paga y yo creo que ahí los equipos que juegan con demasiado joven, lo vimos con, por ejemplo, París, ¿no? Que era un equipo muy fresco, que llegó Sí. a unos cuartos de final, eliminó al Madrid en play-in. Bueno, eliminó, lo sacó de ese puesto de play-in y luego fue un 3-0 con el Fenerbahce. Es decir, ese peso yo creo que también es importante y por eso hay que tenerlo en cuenta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sergio, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Nos veremos en la próxima, seguramente muy prontito. Tenemos algunas cosas más que vamos a grabar. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones de este Power Ranking. Nosotros lo hemos intentado hacer lo mejor posible porque aquí hay muchísimas conclusiones que sacar. Dejárnoslo en comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo.